Y bueno, recuerdan que el último viernes que hicimos podcast estuvimos hablando de Fugas, un podcast argentino que habla de distintas fugas que ha habido en la historia. En su primera temporada eran fugas argentinas, pero había un capítulo que tuvo que ver con la fuga de 111 presos de la cárcel de Punta Carretas en el año 1971 acá en Montevideo. Para eso estuvimos hablando con Azul Cordo, que fue la que hizo toda la investigación periodística y eso. En la segunda temporada hay un capítulo que se llama 38 Luciérnagas, que es sobre la fuga de mujeres más grande de la historia, que se conoce menos y que tiene que ver con la fuga de estas mujeres unos meses antes de la fuga de los 111 presos de la cárcel de Cabildo. Y para eso vamos a estar conversando con la que fue productora periodística e investigadora acá en Uruguay de ese capítulo, una de las, Carolina Vaz. Claro, sí, ya la recibimos con un fuerte aplauso, Carolina, querida. Muchas gracias. Un placer recibirte acá. Pero sabemos que estás tú, pero no estás solo tú. No, no estoy solo yo. En el trabajo de este podcast trabajó mucha gente y en la producción y investigación específicamente trabajamos con una colega y amiga, Cecilia Osorio, que ella ahora está residiendo en Madrid, entonces, bueno, por eso no nos pudo acompañar hoy. Pero además tiene un equipo grande que ya lo relató un poco Azul, lo comentó cuando habló de este episodio en el que ella estuvo colaborando de la fuga de los presos de Punta Carretas, que en la dirección de Anfibia Podcast la lleva adelante Tomás Pérez Bisón. Es una productora argentina, lo menciono igual aunque ya se conoce esta productora, pero está bueno repasarlo. Es una productora argentina y bueno, estuvo en la producción Sebastián Grandi, también estuvieron trabajando Mateo Corrá en el diseño sonoro, que tiene un diseño sonoro que es imponente. Sebastián Ortega y Flor Alcaraz estuvieron en el guión y Sebastián Ortega además es el narrador que lleva de una manera increíble todo ese relato, de una manera así como súper poderosa que te mete en esa película cinematográfica que estás viviendo, pero a través de los oídos, ¿no? Bien, y vale aclarar también que Anfibia Podcast, o sea, se desprende de la revista Anfibia. Sí, se desprende de la revista y del vínculo también con la Universidad Nacional de San Martín, que está vinculada también a este proyecto. Y sí, tiene mucho que ver. Nace primero la revista, después nace la productora. Bueno, Carolina, queremos saber, en todo esto que estás mencionando, ¿cómo apareciste? ¿Cómo llegaste al proyecto? Bueno, llegamos al proyecto con Cecilia. En realidad me vinculo con la productora tomando cursos de podcast, formándome con ellos. Y un poco parecido a lo que le pasó a Azul, que la escuchaba el otro día. Cuando los conozco a los productores y conozco a Tomás, le digo, hicieron la fuga de los presos de Punta Carretas y no hicieron la fuga de las presas. ¿Por qué no hicieron? No, la vamos a hacer, en la próxima temporada la vamos a hacer. Y cumplieron en la segunda temporada, en esta temporada que además es muy especial porque esa primera temporada solo integraba fugas argentinas y esa fuga uruguaya. Y esta temporada incluye varias fugas de Latinoamérica, o sea, extendieron todo ese proyecto con productores locales en cada uno de los países, por ejemplo en El Salvador, en México, hay otra en Bolivia, si no me equivoco, en Panamá. Bueno, todas esas fugas fueron trabajadas con productores locales que estuvieron en diálogo obviamente con la producción de Anfibia de Argentina. Claro, vos hace tiempo que venís trabajando, nos contabas justo antes de arrancar con la nota, con la memoria, ¿no? Sí. Estuviste muchos años en radio, en radios públicas. Sí. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué te parece importante? Bueno, es un tema que me interesa desde que estudio, desde que me formé, o sea, desde que estudié en la facultad y específicamente en radio, en las radios públicas, trabajaba en un programa, en un periodístico cultural que todavía se puede escuchar, el Tundelé, que conduce Nelson Caula. Nelson Caula es historiador, además de ser un hombre de radio de hace mucho tiempo, y me fui metiendo cada vez más en lo que tenía que ver con historia reciente y a conocer un montón de protagonistas. Sobre todo eso, no solo escuchar estas historias en el programa, sino también escucharlas de primera mano. Eso me hizo interiorizarme quizás un poco más e interesarme en el tema de memoria y específicamente en contar la historia de las mujeres, ¿no? Que sentíamos, y por eso con Cecilia estábamos muy contentas de poder producir este podcast, porque es una historia que es muy poco contada. La historia que más conocemos de militancia en época de dictadura, en época de resistencia, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, es la historia de los varones.
más que nada, ¿no? Obviamente hemos escuchado a un montón de militantes, pero no está tan aceitado y tan escuchado el discurso de las compañeras mujeres. Entonces nos parecía que poder contar esta historia, ayudarlas a contar esta historia, porque las protagonistas son ellas que tuvieron la generosidad de conversar con nosotros, de transmitirnos toda esa vivencia, de hacer memoria de un hecho que pasó hace más de 50 años, nos parecía que estaba bueno como poder estar. Por eso me interesan esos temas y específicamente me interesa muchísimo trabajar la historia de ellas. ¿Cómo arrancó la investigación? Si tuviéramos que tratar de imaginarnos una cronología de cómo fueron los pasos. Bueno, en principio teníamos que recolectar toda la información posible y nos encontramos con una desventaja, que era que había muy poca bibliografía específica de la fuga. Hay 2 libros específicos, uno que es el de Josefina Licitra, que es en el que además está apoyado el guión de este podcast, de este episodio. Que es argentina. Ella es argentina, es una periodista argentina que escribió un libro en el 2018 sobre la historia de la fuga, de la Operación Estrella, que es esta fuga que no mencionamos. El podcast se llama 38 Luciérnagas, pero la operación se llama Operación Estrella y se fugaron 38 expresas políticas. Estaba ese libro, contábamos con ese libro y contábamos con un libro de una de nuestras protagonistas entrevistadas, que es Graciela Jorge, que es la única que se fugó, que escribió un libro sobre la fuga de las 38 estrellas y la fuga de las 13 palomas. Que si escucharon el podcast es como un antecedente, porque previo a esa fuga, que fue en el 71, en el mismo año que se fugaron los varones de Punta Carretas, en el 70 se fugaron 13 mujeres, pero en ese caso no fue tan espectacular, no fue por las cloacas, fue caminando. Caminando por en medio de una misa. Salieron caminando por una misa porque... Entre ellas una que después se volvió a escapar. Exactamente, que sí. También está... Exacto, sí, les cuento las 3 protagonistas, así las mencionamos. Te dijimos que somos muy fan y que te hemos visto de claro, contar capaz demasiado. que no se sabe. Pero contar las protagonistas. Las protagonistas son María Elia Topolansky, que era la que mencionabas, que ella estuvo en la fuga de las 13 palomas en el año 70, que fue un 8 de marzo. O sea, qué fecha, ¿no? Una fuga de mujeres. Y el 30 de junio del 71 estuvo también en la fuga de la Operación Estrella. Después entrevistamos también a Lía Maciel y a Graciela Jorge, como la mencioné recién. Bueno, te cuento un poco del principio, que nos preguntabas cómo habíamos hecho. Bueno, primero recolectar esa información, veíamos que había muy poco material y nos dimos cuenta que la fuente más importante y lo que iba a guiar esta historia, además de que lo necesita este podcast, necesita esos testimonios, era escucharlas a ellas. Entonces dijimos, bueno, lo importante acá es trazar un perfil de ellas, conocerlas, saber hacernos preguntas antes y elegir de la forma más diversa posible a las protagonistas que queríamos entrevistar. Por eso las fuimos eligiendo, cada una tiene su particularidad. Por ejemplo, María Elia, además de entrar 2 veces a la cárcel y fugarse 2 veces, ella había hecho un relevamiento de las cloacas de Montevideo, o sea que tenía información de cómo era el sistema cloacal de la red de Montevideo, porque unos años antes había estado trabajando en el MLN en hacer ese relevamiento. Entonces nos parecía importante tener esa voz y conocer eso. En el momento en que ella entra en el 71, está escindida del MLN, forma otro grupo. Entonces también estaba como esa rivalidad de si se fugaba con ella, si no se fugaba, qué era lo que pasaba en esa situación. No le habían dicho nada. No le habían dicho nada. Planificando una fuga. La fuga se da cuenta. Claro, fue como planificado de forma como súper compartimentada. Solamente lo sabía Graciela Jorge, que era la otra protagonista que entrevistamos y que por eso la teníamos que entrevistar, además porque fue la que planificó desde dentro la fuga. Y Jessie Maki. Eran las únicas que sabían y el día antes les comunicaron a las compañeras. O sea, así enseguida. Y Lía Maciel, nos parecía importante contar con ella porque era súper joven, tenía 19 años. O sea, ella estaba recién como ingresando a la vida adulta con la militancia, pero a la vez estaba súper formada en el MLN, ya tenía un rol importante y además, entrevistándola, nos enteramos que estaba planificando una fuga previa, antes de quedar presa. Entonces era como un montón de cosas que reunían las 3 como para poder contar con ellas y tener este relato. Y fue de una generosidad extrema poder escucharlas, ¿no? Porque tenemos un episodio de 36 minutos donde seleccionamos algunas declaraciones y que fue muy difícil seleccionar. Eso es algo... Pero fueron charlas de horas, claro, de muchas horas, en las que conocimos un montón de cosas. Esas charlas, ¿no? Fue muy emocionante. Reviven, o sea, están recordando un momento de sus vidas totalmente, que era muy complicado, sí, ¿no? sin duda.
y por momentos se emocionarán y por momentos se reirán Sí, también, ¿no? sí, se rieron muchísimo, porque recordaban la vida que compartían con las compañeras, las cosas que hacían para arreglárselas, entre ellas las trampitas que hacían, cómo hicieron además también para disimular la fuga. O sea, sí, es increíble. Como escucha de podcast y fan, este tiene una particularidad que es, tiene una atención extrema en los sonidos y en transportar y que la narración sea sonora. Y no solo desde la oralidad, sino que cada vez que se está contando un testimonio está sucediendo un montón de cosas. Sí. En el momento de recibir los testimonios, por ejemplo, vos ya vas pensando o vas anotando, acá tengo que poner ruido, de acá tengo que... ¿Lo vas armando como así en tu cabeza? ¿Cómo es? No, en ese caso está a cargo de la persona que hace el diseño sonoro. Lo que sí nosotras fuimos con la premisa de que teníamos que ir a buscar todo lo sensorial posible. Claro. O sea, que ellas trataran de decirnos qué sentían, qué era lo que tocaban, qué era lo que escuchaban en ese momento, qué olían. O sea, despertar todos los sentidos para que sea una descripción bien minuciosa y clara y que se pudiese construir desde ese lugar con la ayuda de los sonidos, ¿no? Y eso Sí. lo tenían en la memoria. Eso súper lo tenían en presente. la memoria, muy presente. Sí, es increíble. Por eso también incluso el nombre del episodio tiene que ver con la mirada que tiene María Elia Topolansky de esa fila de mujeres escapando. Entonces hay como una cosa muy presente en Porque ellas. estaban con las linternitas, Sí, estaban con las linternas y eran como En fila, luciérnagas. sí, ¿no? En fila, sí. Claro, expliquemos. Ellas salieron por un túnel que hicieron compañeros del MLN desde fuera y ese túnel se conectaba con la red cloacal y a su vez luego salían en una casa que estaba a unas cuadras de la cárcel de Cabildo. Claro. Así fue la forma de... Hubo una participación muy grande por parte de los varones. Nosotras decidimos contar la historia de ellas. Clarísimo. Obviamente ahí son decisiones editoriales que hay que tomar de, bueno, participa o no esta historia. En este recorte que nosotras elegimos, las queríamos escuchar a ellas. Era la idea que teníamos nosotras y que tenía obviamente la productora, que tenía Anfibia. Sí. Caro, recién hablabas de que te habías conectado con la productora porque habías Estudiado con ellos, sí. podcast y eso. ¿Qué es lo que, y vos has trabajado muchísimo en radio, ¿qué es lo que te interesa del podcast y qué diferente es el lenguaje con lo que tiene que ver con la radio? Bueno, me interesa en particular este tipo de podcast, que son podcasts narrativos de no ficción, que son una especie de documentales sonoros. Creo que lo que permite es como una nueva forma de contar historias. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a una productora de podcast uruguaya que vive en Argentina y decía algo bien interesante. En realidad la producción no tiene diferencia cuando uno produce para radio. La diferencia está en el consumo de ese contenido. Ahora, igual creo que si uno produce como una historia tan compactada, pensada de forma seriada, no es lo mismo que hacer radio en vivo, por ejemplo. Clarísimo. No es lo mismo que producir desde ese lugar. Pero es verdad que tiene más que ver con el consumo que con la producción. Me pasa eso, me interesa contar historias desde ahí y creo que es una forma también distinta que pude encontrar como de generar el ejercicio periodístico, ¿no? Como la posibilidad de investigar y de trabajarlo desde lo sonoro, que son los intereses que tengo hoy. Excelente. Ay, está bien. Yo sabía. Solo quiero decir Sí, una cosa más, todo, nada más, dale. una cosita más. Fugas tiene algo súper interesante que hace la productora argentina, que es presentar el podcast de forma inmersiva. O sea, lo narran en vivo en una sala con auriculares para cada una de las personas. Esto se hizo en Sala Magnolio el año pasado, que se presentó este episodio, pero ellos lo vienen haciendo en Argentina, lo han hecho en otros países, en distintas ciudades de Argentina, y es una experiencia inmersiva sonora que está buenísimo. El narrador va leyendo, van tirando esos sonidos y vas haciendo una escucha colectiva que está alucinante. Y este año se va a volver a presentar. Justo lo estamos viendo. Sí, este año se va a volver a presentar en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, el 26 de octubre en el Aula Magna, en el marco de actividades que se realizan por los 50 años del golpe. Bueno, se integra como foro podcast, en vez de foro cine, se va a presentar el podcast y después va a haber una mesa para poder charlar un poco sobre la producción. Genial. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a Un ustedes. placer haberte tenido, Un gracias. gusto.